Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio. ¿Ya? Mis buenas ¿Cómo tardes. están? Muy buenas Buenas tardes, chicos. ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes, chicos. Muy bien, darles la bienvenida, chicos, a la sesión del día de hoy. No estamos arrancando ya o empezando las clases de este último grado que les corresponde. Entonces, bueno, vamos a hacer algo rápido nada más porque es importante que tengan esta información. Aquí tenemos dos comunicados o anuncios para ustedes, ¿no? El primero que ya a partir de todos los sábados vamos a empezar a tener los talleres de astronomía y NASA y tenemos el nombre de nuestro maestro en cuanto a ello. Y también tenemos un concurso de TikTok, ¿no? Y que está relacionado pues a fiestas patrias, ¿correcto? Los lineamientos en cuanto a información, tal vez por ahí, profesora, tal vez bajo qué condiciones, ¿no? Tanto para el concurso, etcétera, ya lo pueden ir consultando con su asesor o asesora de manera interna para que les pueda ir brindando la información, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta ello. ¿Listo? El día de hoy nosotros, ahora sí, nos enfrascamos para lo que, o lo que tenemos que trabajar el día de hoy, ya, chicos, e indicarles lo siguiente. Si presentan algún tipo de duda o consulta, por favor, avísenme. ¿Ya? Tómense la libertad de poder levantar la mano o mandar un mensaje tal vez aquí al chat de la reunión para que puedan, en este caso, absolver esa consulta. ¿Correcto? Tal vez quieren hacer o dar algún comentario, bienvenido sea. Por mí no hay ningún problema, es más, el salón es de ustedes, es para ustedes, entonces siéntanse en esa calidez de poder comunicar lo que deseen, ¿no? Con confianza y con soltura. Vamos a arrancar, chicos, con el tema o bueno, con el área en particular de literatura. Ya, seguramente en los grados anteriores han estado ya revisando, ¿no? Se han estado empapando un poquito más de qué es la literatura, han estado tal vez viendo por ahí algunas corrientes, algunas obras póstumas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de literatura, en realidad es un camino bastante largo, un camino que a la vez se ha ramificado en en pequeñas o pequeños grupos que suman y que es importante revisarlo, es importante conocerlo. Entonces, hoy día nos vamos a centrar a trabajar lo que refiere a literatura clásica. ¿Ya? Seguramente por ahí han estado revisando ya eh, otro tipo de literatura, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la literatura clásica. Por ahí alguien tiene tal vez nociones, ¿no? Tiene vínculos, relaciones, tal vez por ahí, profesor, algo me acuerdo, algo he escuchado o algo he leído, ¿no? O algo conozco, bienvenido sea, lo pueden ir compartiendo a medida que vamos desarrollando. Me presento con todos, correcto. Soy la docente Yarumi Saavedra. A partir de ahora, en lo que es su quinto año, vamos a estar trabajando en conjunto lo que son o lo que refiere al área de comunicación, correcto. Entonces, por ahí es la primera vez tal vez que nos estamos conociendo con todos. Entonces, hay que empezar a trabajar este grado, ¿correcto? El tiempo se va a pasar muy rápido, se van a dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar teniendo clases del último bimestre y ya van a estar a un pasito de poder decir que ya culminaron con su formación, ¿correcto? Entonces, para empezar la sesión del día de hoy, ya vamos a ver lo siguiente. Miren, aquí yo tengo un pequeño texto, ¿correcto? ¿Alguien lo puede leer? Por favor, ¿alguien se anima a leerlo? ¿O alguien me puede ayudar con la lectura? Tal vez así como que se van soltando un poquito. A ver, Liz, te escuchamos, Liz. Ya mis buenas tardes. Buenas tardes. La cólera canta, oh diosa, del pélida Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de Herodes, no, de héroes. Ujú. Muy bien, Liz, muchas gracias. Correcto. También vamos a observar, eso es una primera pista, ¿ya? Para ir entendiéndolo. Esa es una primera pista. Ahora, por ahí, profesora, como que me suena, no me suena, por ahí tal vez encuentro alguna pista. Puede ser, ¿no? Tal vez por ahí han reconocido algún dato que como que les ha recordado a algo. Entonces, otra pista que les doy es importante es esta imagen, ¿no? ¿Quién es Homero?
¿correcto? Él es Homero, se los presento por si no lo conocían. Y una tercera imagen o una tercera pista que es la que tengo aquí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? Imagino que todos han leído a la vez que Lisa ha estado leyendo. Todos han realizado también su propia lectura. Miren, aquí les estoy presentando dos imágenes más para que tal vez podamos despertar esos saberes que ustedes ya tienen, ¿no? Tal vez por ahí se les hace familiar algún rasgo, alguna pista. Entonces, la pregunta es, chicos, lo que ha leído Liz y lo que han leído todos, ¿será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Qué será, chicos? Una fábula, Miss. Es una fábula, ¿ya? Por ahí me dicen que puede ser una fábula, ¿ya? ¿Qué es, chicos? Acá vamos a ver qué tan buena memoria tenemos también. ¿Qué es Una lo obra. que... Una obra, ¿ya? Una obra. Más o menos, a ver, ¿recuerdan de qué nos ha hablado ese pequeño fragmentito que nos ha leído Liz y que todos nosotros hemos leído? Hola, Brian, buenas tardes. ¿Alguien recuerda de qué nos hablaba? A ver, vamos, chicos. La memoria, la memoria. A ver, vamos a ver nuestra memoria y nuestra concentración, sobre todo, nuestra Más atención. héroe, profe, Miss. Adita, ¿de qué? Bueno, se trata algo de un cuento o obra porque se trata de un personaje que es fuerte, algo fuerte con un héroe y algo así. Ya, muy bien, Adita. Ya recuerda que se menciona héroes. Perfecto. Diana, por ahí Johan también. Buenas tardes. Aquellos que se están enlazando también, chicos, bienvenidos, bienvenidos absolutamente cada uno de ustedes. Listo. Entonces, por ahí, ¿quién más recuerda algún dato adicional que tal vez recuerden de ese pequeño fragmentito que se ha leído en la diapositiva anterior, chicos? ¿Qué más recuerdan? Tal vez por ahí algún dato, algún nombre, ¿no? Profesora, recuerdo que hablaba de tal cosa. ¿Alguien quiere añadir algo más? Todas las opiniones son bienvenidas, chicos, ¿ya? Profesores, si me equivoco, ahí está nuestra oportunidad de aprendizaje de las equivocaciones que tal vez podamos cometer. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más recuerda algo de lo que se ha leído en la diapositiva anterior? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Listo. Nadie más entonces. Ya, bien, ¿no? Entonces vamos recopilando eso, ¿no? En la diapositiva anterior ya me han estado dando sus respuestas, perfecto. Bueno, más que por ahí me dijeron que era una fábula, ¿no? Bueno, nosotros hemos leído fábulas, nosotros sabemos lo que es una fábula, sabemos que el término de la fábula viene acompañado pues una pequeña moraleja, ¿no? Entonces, siguiente pregunta para ustedes, chicos. El contenido de ese pequeño texto, que en realidad es el fragmento de un poema, ¿ya? Porque es un poema, ¿se les hace familiar? ¿El contenido se les hace familiar o no? ¿O nunca han escuchado ello? A ver, ¿se les hace familiar? Ahora voy a retroceder. Ahí está. La cólera canta odiosa del peli de Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. Ese contenido que tenemos aquí en este pequeño verso, ¿ya? ¿Se les hace familiar? ¿Les suena a algo? ¿Les trae a la mente tal vez algo en particular? ¿O no se les hace familiar, chicos? ¿Qué opinan? ¿Se les hace familiar o no? No, Miss. No, listo, Liz, perfecto. Liz no se le hace familiar. Perfecto, no hay ningún problema. Ah, tal vez les suena por ahí algún dato. ¿A nadie? Entonces, la siguiente pregunta sería que se vincula a esto. ¿A qué obra, saben ustedes a qué obra literaria pertenecen esos versos? Lo pueden por ahí tal vez, no sé, tal vez tienen opciones, ¿no? Puede ser, profesora, esto, puede ser lo otro. ¿A alguien se le hace familiar o más o menos pueden decirme qué obra le pueden pertenecer esos versos? ¿Alguien?
¿No? ¿A nadie? Listo. Miren, no hay ningún problema. ¿Ya? A la Iliani me dice Diana. Ok, Diana. Muy bien. Por ahí seguramente algunos hemos oído la expresión cuando nos dice peli de Aquiles, ¿no? Y es una, ¿en qué expresión utilizamos esto? A ver, ahora quiero la opinión de ustedes. Hemos escuchado siempre su talón de Aquiles es su hermano, supongamos, ¿no? ¿A qué nos referimos con talón de Aquiles? O nunca han escuchado ese dicho, ¿no? Su talón de Aquiles es su hermano. Si tú le haces algo a él, la destruye, supongamos, ¿no? Su talón de Aquiles. O el talón de Aquiles es su hijo. Buenas tardes, su debilidad. Claro, muy bien. Keila Michelle también por ahí. Listo, muy bien. Es su debilidad, ¿no? Entonces, ese nombre es algo conocido, ¿no? En algún momento, circunstancia, ustedes tal vez lo han escuchado. Probablemente, tal vez no hemos tenido un contacto directo aún con obras relacionadas a, o tal vez sí, pero en tal vez pequeños fragmentos nada más, pero no a profundidad, ¿correcto? Entonces, ¿por qué motivo? El día de hoy, chicos, nosotros vamos a conocer la literatura clásica. ¿Para qué les va a servir esta clase? ¿Qué afán o qué propósito tiene? Con la intención de que ustedes valoren el origen literario. ¿Por qué el origen? Hay que entender como origen al punto de partida, al inicio, a la primera piedra, vamos a decirlo así, sobre la cual se va a sedimentar toda una serie de rasgos, características que se van a ir desarrollando e incluso evolucionando a través de la historia, a través del tiempo. Y ahora tal vez ustedes en el grado anterior han estado revisando obras literarias, ¿no? Y esas obras literarias como les dije a un inicio de la clase, ¿no? La literatura en realidad es un proceso, ¿no? No es que la literatura nació de una sola base y las características de esa base se mantienen pues de manera estricta en todas las literaturas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. No. Entonces, la literatura sufre evoluciones, sufre transformaciones, influenciado por muchas cosas que se van dando de época en época, pues, ¿no? Porque toda época es distinta y toda época marca algo diferente y además estas se reflejan en las distintas obras que se dan o que dejan, pues, no una producción como tal en las distintas artes que, pues, evidencian esas características. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esta literatura clásica que es la base, que es el origen y que ustedes deben de conocer. Entonces, vamos a hablar del clasicismo griego, chicos. Cuando nosotros hablamos de literatura clásica, hay que entender que es la primera manifestación literaria que se desarrolla en la Edad Antigua. ¿Correcto? Ahora, esta literatura sirve de modelo, sirve de base, ¿para qué? Para que las obras que se desarrollan después de esta, como que vayan ramificándose, vayan haciendo modificaciones y en algún punto de la historia incluso suelen influenciar de manera casi directa a una nueva corriente literaria. Pero ya lo vamos a ir revisando cuando nos toque ver esto. ¿Correcto? Entonces, el clasicismo griego nace en el occidente y se va a desarrollar tanto en Grecia como en Roma. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué periodos se desarrollan dentro de la literatura clásica, chicos? El periodo jónico, que más o menos se da entre el siglo X al siglo VI antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos de literatura, chicos, vamos a hablar de géneros, ¿ya? Y vamos a tener tres géneros: género épico, género lírico y género dramático. ¿Correcto? En el periodo jónico solamente se da origen a dos géneros, que es el género épico y es el género lírico. ¿Listo? En el género épico van a destacar o se va a buscar narrar o contar o cantar, en este caso, las hazañas de héroes. ¿Correcto? Destacando como autores a Homero y a Hesíodo. ¿Correcto? Por ahí entre los dos
el que se les va a hacer más, el nombre tal vez un poquito más conocido y familiar es Homero, porque Homero escribió dos obras que hasta la actualidad siguen siendo objeto de estudio, se siguen leyendo y que miren, ha pasado cuántos siglos y sigue vigente, ¿no? Que son sus obras Ilíada y Odisea, ¿no? Son dos obras que en realidad son póstumas y bastante conocidas. Por parte de Siodo, que es otro autor que destaca dentro del género épico, tiene como obra literaria a Teogonía. En el género lírico, profesora, ¿por qué lírico? ¿A qué se atribuye el término lírico? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Alguien sabrá tal vez por qué se le dice género lírico? ¿Por qué catalogarlo bajo ese término? ¿Alguien tal vez conoce por ahí algo? ¿Por qué lírico? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya. Se expresa con los sentimientos. Claro, Liz, muy bien. En el género lírico destaca mucho la parte emocional, ¿no? La parte sentimental, la parte subjetiva de la palabra, ¿correcto? Profesora, entonces, ¿por qué lírico? Les comento, en estas épocas, la mayoría de obras, por no decir todas, eran cantos. No escritos, eran cantadas. Y estos cantos se realizaban en lugares públicos, por ejemplo, pues, ¿no? Las plazas. Entonces, cada vez que el que cantaba la historia, por decirlo así, o con relación a un poema, ese canto era acompañado por un instrumento musical. Y el nombre de este instrumento musical es el que marca el término lírico. ¿De qué instrumento musical creen que esté hablando? ¿Alguien puede inferirlo? Porque del nombre del instrumento musical nace la palabra lírico o lírica. ¿Alguien? Ya, les cuento. Correcto, Diana. Muy bien, Diana, excelente. De la lira. Muy bien, Johan, también, correcto. El instrumento que se utilizaba era la lira. Ese instrumento acompañaba, daba la música, vamos a decirlo así, mientras que se daban estos cantos. Y a raíz de eso es que se conoce o se le cataloga con el término género lírico, ¿correcto? Dentro de este género destacan Píndaro y Safo. ¿Listo? Con los epinicios y los epitalamios. Son obras que también pues no desarrollan estos, en este caso, estos autores o estos escritores. En el caso de Píndaro, por ejemplo, los poemas que él escribe, los estudiosos lo catalogan como que son obras o textos un poco complejos y un poco difícil de entenderlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema de Píndaro es básicamente valorar lo que es el deporte. ¿Ya? Está relacionado a ello. A ver, cuidado sus audios, por favor. Gracias. ¿Listo? Entonces, miren, ahí tenemos 4 representantes, ¿no? Que se han ido desarrollando dentro de lo que es el género épico y género lírico. Profesora, ¿y el género dramático? El género dramático lo vamos a ver de acá un ratito, ¿ya? Con una obra también que es bastante conocida, ¿ya? Entonces, vamos viendo ello, ¿ya? A ver. Vamos viendo ello. Ahora. Cuando nosotros hablamos de Homero, porque es en él en el que nos vamos a centrar ahorita en esta parte o esta primera parte de la clase, cuando nosotros hablamos de Homero, chicos, primero vamos a nombrar la cuestión homérica. ¿Alguien sabe a qué se refiere la cuestión homérica? ¿Cuál es el planteamiento que tienen con relación a ello? Tal vez por ahí alguien ha escuchado, ¿no? Tengo noción que puede ser de esto, profesora, no me acuerdo, pero algo he escuchado. ¿Ya? Para los que no, y si ninguno lo ha escuchado, ahora se los presento. En cuanto a la cuestión homérica, perdón, se cree que, o se duda de la existencia de Homero, ¿no? No se sabe si realmente este escritor ha existido en la historia. Y son 7 ciudades las que se disputan el lugar de nacimiento de Homero, ¿no?
nosotros tenemos la certeza, ¿no? De decir, oye, cuando te preguntan, ¿dónde has nacido? ¿No? Y tú con toda la certeza del mundo respondes, pues, ¿no? Yo he nacido en Huánuco, yo he nacido en Arequipa, yo he nacido en Lambayeque, he nacido en Lima, no lo sé. Nosotros tenemos esa certeza. Pero en el caso de Homero, en realidad no se sabe exactamente cuál es su lugar de origen, su lugar de nacimiento, y son 7 ciudades las que se la disputan. Por estudios se ha catalogado que en realidad pues su origen es Esmirna, ¿correcto? Entonces, Homero, el término o el nombre Homero significa el que no ve, ¿no? Él era una persona invidente, ciega. Y ahí también está uno de los motivos del por qué ellos incluso ya empiezan a dudar si realmente la autoría de las 2 obras que he mencionado en la diapositiva anterior le corresponden. ¿Por qué? Porque es una persona ciega. ¿Cómo pudo haberlas escrito? ¿No? Algunos responden que probablemente los discípulos que él tenía fueron quienes pues escribieron por él esas obras, ¿no? Que hoy lo hacen tan conocido, ¿correcto? Entonces, eh, la cuestión homérica pone en duda 2 puntos, la existencia de la Edo, del poeta, es decir, y también su autoría, si realmente él es el autor de la obra La Ilíada y la Odisea. ¿Correcto? ¿Se entendió en qué consiste la cuestión homérica, chicos? ¿Se entendió? Sí, Miss. ¿Sí? Listo, chicos. Muy bien. Por favor, me van avisando si es que hay alguna consulta. Bien, Homero tiene 2 obras, mencioné. La Ilíada y su otra obra que se llama Odisea, ¿correcto? El día de hoy vamos a revisar ambas obras para que ustedes puedan tenerlas en cuenta. Vamos con la Ilíada, chicos. La Ilíada es una epopeya, ¿ya? Es en realidad un texto que pertenece al género épico y desarrolla como especie la epopeya heroica, ¿correcto? La Ilíada es un texto que está compuesto por 24 cantos. En este contenido, ¿ya? O el origen para que se empiece a escribir o se desarrolle todos los sucesos que en la Ilíada se nos cuenta, es el mito de la manzana de la discordia. Ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, en la Ilíada nosotros tenemos que tener en cuenta que el tema que se va a desarrollar dentro de la obra son las cóleras de Aquiles, ¿correcto? Son sus cóleras de Aquiles. Ahora, la Ilíada narra la historia solamente de los 51 últimos días de una guerra que se desarrolló entre griegos y troyanos. ¿Ya? Entonces, de el tiempo que duró la guerra, en la Ilíada únicamente se nos da información de los 51 días últimos. Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya. Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, chicos, para ustedes, ¿a qué se refiere la expresión la manzana de la discordia? Porque esa sí es una expresión bastante usada, que regularmente, si no lo hemos dicho, lo hemos escuchado, pero nosotros en algún momento sí nos hemos relacionado con esa expresión. La manzana de la discordia. ¿Qué significa o qué es la manzana de la discordia, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien tal vez por ahí? ¿Qué es la manzana de la discordia? ¿Nadie? Alguien que crea conflictos entre 2 personas. A ver, Xiomara. Claro, el Alguien que crea problema. conflictos entre 2. Muy bien, Keila, muy bien. A ver, voy a leer sus comentarios también, ya me dan un minuto. A ver, ¿qué me dicen por aquí, chicos? Conflictos, Brian me dice un mito griego, el centro de conflictos, Xiomara, para... Violeta. Cuando hay problemas. Violeta, me parece que tu audio es un poquito bajo o aún no activas tu audio, hija.
El que hace el conflicto. Listo, muy bien, chicos, muy excelente. Cuando nosotros decimos, ¿no? Actualmente, ¿no? Allá la manzana de la discordia, nos referimos pues a algo o a alguien que nos está generando problemas, pues, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Ese es el motivo, ese es el antecedente para el tema o la obra que se desarrolla aquí. El mito de la manzana de la discordia, chicos, nos cuenta que en el Olimpo se había casado una diosa que era Tetis y un mortal que era Peleo. Y ellos se casan y festejan las nupcias en el Olimpo. Para esto, todos los dioses estaban invitados, ¿no? Todos los dioses estaban invitados, excepto Eris. Eris era la diosa de la discordia. A ella no la invitaron a la fiesta. Ella tomó esto como una ofensa y se enojó. Entonces ella tomó una manzana y talló dentro de ella y decía, ¿no? Para la más hermosa, pero no decía o para quién estaba dirigido, ¿no? Y toma esta manzana y la lanza al centro del Olimpo, ¿no? Porque recuerden que ellos estaban festejando una unión, un matrimonio, una boda. Al lanzar la manzana, esta manzana choca con tres diosas, que son las siguientes. Choca con con la diosa Atenea, Hera y Afrodita, ¿no? Con las tres, esta manzana choca con las tres. Al ver las tres esta manzana y leer la descripción para la más hermosa, hubo una rencilla, ¿no? Se pusieron a discutir, porque cada una de estas aludía que la manzana era para ella, ¿no? Atenea, Hera y Afrodita. Zeus, que es el dios de los dioses, ¿no? Para evitarse problemas, para evitar que los dioses en general que estaban en el Olimpo tengan inconvenientes con alguna de estas diosas, ¿ya? Con alguna de estas diosas, fue muy hábil. ¿Por qué? Porque él decide que el mortal más hermoso decida para cuál de ellas es la manzana. Atenea es la diosa de la sabiduría. Hera es la diosa del matrimonio y Afrodita es la diosa de la belleza femenina. ¿Listo? Entonces, manda para esto, las manda a ellas en París. ¿Ya? París es uno de los mortales o el mortal más bello, que es príncipe de Troya. ¿Correcto? París estaba descansando, ¿no? Y llegan, pues, ¿no? Estas tres hadas y él tiene la misión de poder decidir a cuál entregarle la manzana. Para esto, cada una de ellas le ofrece algo con el propósito o el fin de que él decida entregarles la manzana. Una le ofrece que va a ganar en todas las guerras que él empiece, él va a salir victorioso, ¿no? Otra le ofrece todo el poder del mundo y otra le ofrece el amor de la mujer más hermosa, ¿no? París ofrece o acepta en este caso, perdón, la tercera opción. Y este caso, Afrodita sale como teniendo como ganadora, vamos a decirlo así, ella es quien obtiene esa manzana con esa descripción. ¿Y quién era la mujer más hermosa? Me preguntarán ustedes. La mujer más hermosa era Helena. Helena era esposa de Agamenón. Profesor, ¿y quién es Agamenón? Agamenón era el rey en este caso, de los griegos, ¿no? Entonces, ahí está el motivo. Ahora, aquí se produce porque, bueno, pues no, como Afrodita le ofreció a la mujer o el amor y a la de la mujer más hermosa, se rapta a Helena, ¿no? Y esto genera ahí un primer episodio que marca el desarrollo de la guerra en sí, también. Entonces, ¿qué pasa? Agamenón había tomado como rehén a la criada de Aquiles, ¿ya? A Briseida. Y Aquiles se sintió ofendido por lo que hizo su rey. Entonces, mencionar que Briseida era hija del sacerdote de Apolo. ¿Ya? Apolo era el dios, de la predestinación. Entonces,
este sacerdote va y se queja en Apolo y Apolo, a modo de castigo por la ofensa que había cometido Agamenón, condena al pueblo a una peste. En este caso, Aquiles se siente ofendido por lo que había hecho Agamenón y aquí sufre su primera cólera. La primera cólera de Aquiles es justamente este rapto, ¿no? Que Agamenón haya tomado por prisionera a su sirvienta. En este caso, Aquiles, molesto, ¿no? Se va a quejar en su madre. ¿Quiénes son los padres de Aquiles? Peleo y Tetis. Los que influyen o están involucrados en el mito de la manzana de la discordia, exacto. Y ellos son sus papás. Entonces, Aquiles es un semidios, ¿correcto? Porque su mamá es una diosa y su papá es un mortal. Va, se queja y Tetis le pide a los dioses que castiguen a los griegos, ¿no? Porque ella se sentía molesta por lo que le habían hecho a su hijo y pidió que apoyen en este caso, a los troyanos, ¿no? Que los apoyen. Bueno, pues no, en este caso, para mencionarles, ¿no? Aquiles es un excelente guerrero y los troyanos le tienen miedo. Pero al darse cuenta y al descubrir y saber que Aquiles se había retirado de la guerra por lo que había hecho Agamenón, ellos se sienten con más valor y empiezan a atacar con mayor fuerza a los aqueos. Para esto, ¿no? Patroclo, que es el mejor amigo de Aquiles, Rudito, no te preocupes, está bien. No, ¿qué hace? ¿No? Va, le pide a Aquiles que regrese a la guerra, a la pelea, pero él no quiere. Entonces, ¿qué hace Patroclo? Toma la vestidura de Aquiles, se monta en su caballo y se va a enfrentar a los troyanos. Los troyanos, desde la fortaleza de su castillo, observan y creen que el que está viniendo es Aquiles, es decir, que se había reincorporado a la guerra. Pero, para poder combatirlo sale Héctor. Héctor es un dios troyano, otro príncipe troyano, hermano de Paris. Entonces, lo enfrenta pensando que era Aquiles y termina matando a Patroclo. Aquiles se entera de lo que ha pasado, se enoja, y esta es la segunda cólera de Aquiles, el enterarse que mataron a su mejor amigo, y va en su madre, Tetis, y le pide que le ayude que le fabriquen una nueva armadura. Y Tetis va en Hefestos. Hefestos es el dios de la armadura y es él el que le fabrica una armadura nueva a Aquiles, que es mucho más fuerte y que lo va a proteger. Para esto, Aquiles se da cuenta de que es un poco complicado ingresar a la fortaleza de los troyanos, así que junto con Odiseo crean un plan que es el caballo de Troya. Ese caballo ustedes deben haber escuchado, ¿no? El caballo de Troya es un caballo de madera que ellos realizan y que en teoría, ¿no? O aparentemente ellos se entregan para que puedan, en este caso, decir que se rindieron y que ya no quieren pelear más y que ahí queda todo. Pero con el objetivo de que ese caballo, al ser como una ofrenda o una especie de arrepentimiento o bandera blanca de la paz, se ingrese a la fortaleza troyana. Y es así, los troyanos creen que los aqueos se han rendido, reciben el caballo y abren las puertas de la fortaleza para que el caballo pueda ingresar. Lo que ellos no sabían es que dentro de este caballo estaban escondidos los aqueos y entre ellos estaba Aquiles. El objetivo de Aquiles era un solo punto, acabar con Héctor, porque él había acabado con Patroclo. Entonces, el caballo ingresa a la torre troyana y aquí se produce pues una guerra campal, ¿no? Y Aquiles se enfrenta con Héctor y lo termina matando, ¿no? Lo ata al caballo y empieza, en este caso, con el cuerpo de Héctor, empieza a dar vueltas todo el campo hasta que el padre de, en este caso, Héctor, va a hablar con Aquiles en su calidad de padre, no de rey, y le pide que por favor le devuelva, en este caso, el cuerpo de su hijo para que puedan, en este caso, enterrarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, a un principio Aquiles no quería entregar el cuerpo, pero de ahí se tocó el corazón y decidió entregarlo para que puedan festejar las funerarias de Héctor. ¿Listo? Entonces, chicos, nos va a narrar la guerra que se va a dar entre aqueos y troyanos
que esta guerra dura 10 años, pero solamente en la obra se nos cuenta lo que pasa en los últimos 51 días, nada más, ¿correcto? Agamenón es el líder de los griegos y pues se lleva a su esclava de Aquiles, lo que les estaba mencionando, pues no, y aquí se produce o se desenvuelve todos estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos cóleras de Aquiles? Lo mencioné. La primera cólera que sufre Aquiles es el rapto de Briseida, que es su sirvienta, y la segunda cólera de Aquiles es la muerte de su mejor amigo, Patroclo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo finaliza la obra? Con la funeraria de, en este caso, los funerales de el príncipe Héctor. ¿Correcto, chicos? Hasta este punto, ¿quedó claro o hay alguna consulta por parte de ustedes? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este punto de la Ilíada, chicos, con relación a esta obra? ¿Hay alguna consulta? ¿O algo que quieran añadir tal vez ustedes? ¿Todo claro? Listo. Entonces, ya hay que tener en cuenta eso. Muy bien, Xiomara, Jessica, perfecto. Rudy también, perfecto. Entonces, esto es Michelle, muy bien, Michelle. Todo esto es, o en lo que se enfoca a grandes rasgos, les comento sobre esta obra. ¿Bien? Ahora, esa es la primera obra de Homero. La segunda obra de Homero es la famosa Odisea. ¿Ya? La famosa Odisea. La obra, la Odisea, tiene como antecedentes, en este caso, la guerra que les acabo de comentar en la Ilíada. ¿Ya? Porque recuerden que para la estrategia del caballo de madera, que fue prácticamente la estocada final para acabar con la guerra, fue un plan o una idea que nació de Odiseo y de Aquiles, o de Ulises, como lo quieran llamar, porque Odiseo y Ulises en realidad refieren al mismo ser o al mismo personaje. ¿Correcto? Entonces, cuando la guerra termina, Ulises, el personaje principal de la Odisea, ya está listo y preparado para poder retornar a su tierra, que es su amada Ítaca, ¿correcto? Porque él ha llegado, bueno, desde Ítaca ha salido para que combata y ahora su misión va a ser retornar a Ítaca nuevamente, volver a su casa, a su hogar. ¿Correcto? Entonces, la Odisea, al igual que la Ilíada, va a tener 24 cantos. ¿Correcto? Ambas obras tienen 24 cantos. ¿Listo? Entonces, ambas obras pertenecen al género épico y ambas al género de la epopeya heroica. ¿Listo? Repito, la Odisea y la Ilíada pertenecen al género épico, a la especie epopeya heroica. Ambas obras están conformadas por 24 cantos. ¿Listo? Entonces, vamos con la Odisea. La Odisea se va a dividir en 3 partes, chicos. En la primera parte, que es la telemaquía, nos va a hablar sobre su hijo Telémaco. Telémaco va a salir de Ítaca a buscar noticias de su padre. ¿Por qué? Porque ya son 10 años que él no sabe nada de su papá. No sabe si su papá está vivo, si está muerto, o si tal vez, no sé, ¿no? Está andando tal vez por ahí perdido. Entonces, él va a buscar noticias de su papá. ¿Para qué? Para que pueda saber qué es lo que ha pasado con él. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte nos va a hablar de toda la odisea, todo el recorrido que hace Ulises desde que sale de Troya para volver a su amada Ítaca. Todos los trajines, todas las circunstancias, absolutamente todo nos lo va a contar en las aventuras de Ulises. Y en la última parte, que es la muerte de los pretendientes, nos va a contar cómo es que termina esta obra, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué era lo que, mientras él estaba en guerra, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en Ítaca, ¿no? Y cuál es el problema que él tiene que solucionar. Vamos por partes entonces. Sobre todo sobre las aventuras de Ulises o de Odiseo, no hay ningún problema. Para empezar, esta obra se narra en forma cíclica, o sea, como un círculo, porque hay un punto de partida y ese mismo es el punto de llegada. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es Ítaca, porque Ulises sale de Ítaca a Troya.
¿correcto? Ese es su primer viaje, llega a Troya. En Troya combate por 10 años y él demora en volver a su casa, cuando esa guerra termina, otros 10 años más. ¿Listo? O sea, Ulises está fuera de Ítaca 20 años. 10 años de guerra y 10 años que demora en retornar a su tierra nuevamente. Cuando Ulises decide embarcar junto con sus tripulantes, porque él no viaja o no vuelve solo a casa, él vuelve con su gente, él sale de Troya y el primer lugar que va a llegar es al país de los lotófagos. En el país de los lotófagos crece la flor del loto, ¿no? Y esta flor, cuando es consumida por el ser humano, crea en él una especie de alucinación y de dependencia que hace que quieran quedarse ahí. Entonces, cuando los tripulantes y Ulises bajan de la embarcación a este país de los lotófagos, alguno de ellos empieza a comer la flor de loto, pese a que se les había dicho que no lo hagan. Pero comen y empiezan a tener esa dependencia, esa alucinación y quieren quedarse. Pero Ulises, como buen líder, y en conjunto de los que no habían probado de esta flor, los agarran a la fuerza y los vuelven a subir a la embarcación y deciden retirarse. Viajan y llegan a lo que es la isla de los Cíclopes. Aquí conoce a Polifemo. Polifemo es un hijo del dios del mar. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Los cíclopes son una especie de monstruos grandes, como gigantes, que tienen un solo ojo. Ellos, Ulises y alguno de los tripulantes, bajan de la embarcación para buscar algo de comida, pero se dan cuenta que son casas que parecen rocas y que las puertas en sí son como piedras, ¿no? Que un ser humano común y corriente, por mucha fuerza que tenga, no podría abrirlas. ¿Por qué? Porque esas puertas son de gigantes. ¿Qué pasa? Uno de ellos se empieza a aventurar y ingresan a la cueva de Polifemo. Polifemo cuida ovejas, pastea ovejas y todas las noches siempre los cuenta. Y al ingresar, Polifemo se da cuenta que hay intrusos en su cueva y empieza a comérselos uno por uno todos los días. ¿Listo? Ulises, al verse impotente porque no sabía cómo ayudar a los pocos que quedaban, porque ya este cíclope se los había comido a varios, empieza a establecer con él una comunicación, ¿no? Empieza a hablar con él y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Ulises le dice, Nadie. Ese es su nombre, Nadie. Entonces, Polifemo le dice, como me has caído muy bien, a ti te voy a comer al final. Entonces, este Polifemo come uno más de su tripulación y se queda dormido. Ulises toma una especie de palo con punta y se lo incrusta en el ojo, en el único ojo que tiene. Polifemo empieza a gritar desesperadamente y los cíclopes vecinos le preguntan que qué ha pasado, que le pueden ayudar o a quién tienen que atrapar. Y Polifemo le responde, nadie, ¿no? Cuando le preguntan, ¿quién te ha hecho esto? Y Polifemo dice, nadie. Entonces los cíclopes lo toman por loco y no le hacen caso. Esto sirve, bueno, Polifemo por obvias razones queda ciego y la única forma en la que él puede contar a sus ovejas es a través del tacto. Para esto, los que quedan de la tripulación y Ulises se deciden esconder debajo del vientre de las ovejas y de esa manera logran escapar y logran irse nuevamente a su embarcación y retirarse del país de los lotófagos. Como Polifemo es hijo del dios del mar, se queja en él y empieza a crear mareas para que la embarcación de Ulises empiece a perder el rumbo. En este movimiento y en este trajín llegan a isla de Eolo. Eolo es el dios del viento, quien le regala en este caso, Ulises bolsas de diferentes vientos y le dice que tenga cuidado y que los abra según las necesidades que él vaya teniendo. Vuelve a la embarcación y se queda dormido. Los tripulantes curiosos empiezan a ver, pues no, pensando que ahí había riquezas o algo de valor, abren las bolsas que Ulises había llevado donde estaban los vientos y pues no, la embarcación se empieza a ir de un lado hacia otro y hacia otro sin ninguna dirección fija. Y esto hace que ellos lleguen a lo que es la morada de Circe. Circe es una hechicera en este caso, ¿no? Y sus tripulantes bajan, para esto Ulises sigue dormido, baja
Y bueno, pues no, sus tripulantes son convertidos en cerdos. Ulises quiere saber qué es lo que ha pasado y va a buscar a sus compañeros, pero es advertido y le dicen que tengan cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden convertirlo en uno más. Pero bueno, no fue así. En este caso, eh, Ulises se quedó aquí un año y después pues no tuvo que irse, ¿no? Y acá pasó un año. Para esto Circe le advierte y le dice que por ahí va a llegar a la isla de las sirenas y que tenga cuidado, porque son hechiceras, ¿no? Nosotros sabemos por mitología que las sirenas pues hechizan con su canto, ¿correcto? Bueno, pues no, Ulises pide a sus tripulantes que lo aten al mástil y que ellos se tapen los oídos, ¿no? Y es así, pasan por la isla de las sirenas, el canto atrae a Ulises, Ulises quiere desatarse de mil y un formas, pero no puede, y logran pasar esta aventura, vamos a decirlo así, o este peligro o salir airosos de esto, ¿no? Bueno, pasan y llegan a la isla de Helios, en Helios se crían ovejas sagradas también, ¿no? Y que nadie puede tocar ni matar, pero los tripulantes no hacen caso, cometen el error. Y en este caso, Helios, a modo de castigo, en este caso, destruye la embarcación, ¿no? Bueno, pues no, de ahí, con los pocos que quedan, llegan a la isla de Calipso. Aquí Ulises se queda 7 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año, o cada día, perdón, era como un año. Entonces, 7 años se queda a hacer vida marital con Calipso, ¿no? Ella se enamora de él, pero llega el punto en el que, o el momento en el que él tiene que partir. Se va, llega en este caso, a la tierra de los Efesios, a quienes les cuenta que es toda la travesía y la odisea que ha vivido, y estos le ayudan al final al llegar a Ítaca. Cuando él llega a Ítaca, ve y se entera que hay muchos pretendientes que quieren casarse con Penélope, que es su esposa, porque piensan que Ulises, ¿no? Que él estaba muerto y que el pueblo necesitaba un nuevo líder, ¿no? Entonces, él no se presenta como Ulises, sino que se disfraza de pordiosero. Y bueno, pues no, Penélope siempre pone peros para casarse. Y ella decía, ¿no? Cuando yo termine de tejer, yo me voy a casar. Y ella tejía por las mañanas y destejía por las noches, ¿no? Ya no podía aguantar más la situación de esta manera y ella pone un reto, ¿no? Aquel que era con flecha y arco. Y ella sabía que nadie iba a poder hacer eso más que su esposo. Y es así, ¿no? Los pretendientes uno a uno van pasando por la prueba, nadie lo logra hasta que llega el pordiosero o su turno del pordiosero, entre comillas, y es el único que logra cumplir con ello. Cuando ellos se dan cuenta, bueno, Ulises se quita la vestidura de pordiosero y se dan cuenta, pues, ¿no? De que era él y termina matando a todos aquellos que fueron o pretendieron ocupar su lugar, ¿no? Y de esta manera termina la Odisea. Entonces, ahí está todas las aventuras que pasa Ulises. ¿Se entendió, chicos, en qué se enmarca la Odisea? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Más o menos, Miss. Sí, más o menos, ¿no? Porque eso en realidad es una Sí, ruta sí lo larga. entendió. No ¿Me lo puede repetir? No lo entendí. La Odisea es una ruta larga, ¿ya? La Odisea es una ruta larga, como les menciono, ¿no? La Odisea, para que Ulises vuelva de Ítaca, o perdón, de Troya, otra vez a su tierra, dura 10 años. Toda esta ruta que les menciono, ¿no? Tengo una consulta. Dime, Margaret. Esa obra de la Odisea es la continuación de la Ilíada, ¿verdad? Sí, se vinculan, porque en la Ilíada está Ulises peleando 10 años. La Ilíada termina, la guerra con Troya termina y Ulises empieza a partir para que regrese a Ítaca. Y esa segunda parte, por decirlo así, sí se podría vincular, ¿no? Que es la Odisea. En la Ilíada el personaje principal es Aquiles y en la Odisea el personaje principal es Ulises. Ya son dos héroes totalmente distintos y que cada uno afronta problemas o situaciones de manera diferente y en situaciones distintas. Pero en ambos casos vemos marcado mucho lo que es la presencia de dioses, ¿ya? Con dioses mitológicos, ¿no? Dioses de la sabiduría, de la herradura, de la predestinación, de la belleza, ¿no? En fin. Entonces, eso es un rasgo muy marcado de la literatura clásica, la presencia de dioses.
¿correcto? Hay una obra más que vamos a ver súper rápido, que es bastante corta en realidad, que se vincula al género dramático, es decir, al teatro. Nosotros sabemos que el teatro es básicamente una representación, ¿no? Donde están involucrados actores que buscan dar un mensaje a través de su actuación, ¿correcto? Aquí nace esa obra o ese género que hasta la fecha se practica. ¿Correcto? Entonces, dentro de lo que es el teatro, destaca lo que es Sófocles, ¿correcto? En la Ilíada y la Odisea, el autor es Homero y en el teatro es Sófocles, ¿correcto? Sófocles es el que desarrolla o en este caso, el género trágico, la especie trágica. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en su obra. Sófocles es conocido como la abeja ática, ¿ya? Y él perfecciona la tragedia. Nosotros hay que entender por tragedia a algo que no termina nada bonito, al contrario, es triste, ¿no? Es algo trágico, algo que tal vez no quisiéramos. Mediante el teatro, nosotros, o en este momento de la literatura, tratan de buscar catarsis. ¿Qué es catarsis? Purificar el alma, chicos, purificar el alma. ¿Ya? ¿Qué obras ha escrito Sófocles? Ha escrito Edipo en Colona, Antígona, Electra y las Tranquilias, ¿correcto? La obra famosa y que probablemente han visto porque hay películas de esta es la famosa obra Edipo Rey, ¿correcto? Edipo Rey pertenece al género dramático y a la especie tragedia. ¿Por qué? Porque es una obra que para nada tiene un final bonito. Los que lo han leído, han visto la película o les han contado, me darán la razón. Y los que no, ahorita les voy a hacer un resumen general, ¿correcto? Dentro de esta obra, chicos, intervienen personajes como Edipo, como Yocasta, como Creonte, como Tiresias, como Layo, y también hay un mensajero, ¿correcto? Entonces, sencillo, una en este caso un resumen directo, chicos, ¿ya? Edipo era, o bueno, Layo y Yocasta eran esposos, reyes de Tebas, ¿correcto? Layo fue a que el oráculo le diga qué es lo que le espera en su futuro. Y este le dijo que el hijo que él iba a tener iba a ser quien lo iba a terminar matando y se iba a casar con su madre y a su vez se iba a quedar con su trono. Layo no quería esto, pero Yocasta estaba embarazada, ¿no? Nace su hijo y Layo decide matarlo. Pero para esto le pide a uno de sus sirvientes que lo lleve a un lugar alejado y realice la acción de matarlo. Es así, el encargado o el sirviente toma al bebé, lo ata de pies y manos y lo lleva a una zona alejada, a un campo alejado. Pero no tuvo corazón para matarlo, así que lo deja abandonado, esperando que las bestias se lo coman. A los minutos de que abandona el bebé, llega un sirviente de Corinto, quien al encontrarlo abandonado lleva a este bebé a sus reyes, que son Mérope y Pólibo. Ellos no podían tener hijos, así que crían a este bebé como propio. Edipo es su nombre, o le ponen de nombre, ¿por qué? Porque Edipo significa el de los pies hinchados. Entonces, como el bebito estaba amarrado de pies y manos, pues lógicamente pues hinchó, ¿no? Hubo una hinchazón de por medio y a raíz de eso es que le ponen el nombre. Pasan los años, Edipo crece, Edipo va al oráculo a preguntar su futuro y el oráculo le dice que él está destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Para que él no evite el que se cumpla este destino, decide huir de Corinto. En esta acción, llega a un cruce de caminos y se enfrenta con un grupo, con un carruaje, ¿no? Y termina golpeando y asesinando casi a todos o a todos y se dirige a Tebas. En Tebas se enteran que el rey había muerto y estaban en busca de un nuevo líder. No, la única condición era que tenía que acabar con la esfinge, que era un monstruo que los aterraba. Edipo se enfrentó contra la esfinge y la esfinge le dijo, la única forma en la que tú me puedes matar es respondiendo a mi acertijo. ¿Cuál es el acertijo?
¿Cómo se llama aquel animal que por la mañana camina en 4 patas, por la tarde en 2 y por la noche en 3? Perdón, en 4. ¿Ya? Repito. Perdón, voy a ordenarme. ¿Cómo se llama aquel animal que por las mañanas camina en 4 patas, en la tarde camina en 2 y al caer la noche en 3? Ya, ese es su acertijo. Edipo responde, ¿no?, de manera correcta y termina matando a la esfinge, lo cual hace que se convierta en rey, se case con Yocasta y, pues, en este caso, ¿no?, tengan vida marital. Pasa esto, muy bien, Mars, muy bien. Pasa esto y Tebas empieza a ser asolado por una peste. La producción se empieza a secar, el ganado se empieza a morir, empiezan a enfermar y nadie sabe por qué. Para esto, Creonte, el cuñado de Edipo, hermano de Yocasta, es enviado al oráculo para que consulte el motivo. Creonte vuelve con Tiresias. Tiresias era un adivino ciego, ¿no? Y le dice que el asesino del rey es el que está manchando el pueblo y que la única manera en la que el pueblo pueda sanar es desterrando a este ser. En este caso, Edipo da una orden, indica que aquel que sabe y conoce quién es el asesino del rey, se lo hagan saber de inmediato para que puedan desterrarlo al lugar más alejado y no pueda nadie dirigirle nunca más la palabra. Para esto, Tiresias le dice, pues no, tú tienes ojos y no ves, ¿no?, haciéndole entender que el responsable era él. Para esto, Edipo piensa que esto ha sido una treta entre Creonte y el adivino para que él se quede con el trono, ¿no? Se siente traicionado. Cuando se está dando toda esta escena, llega el mensajero de Corinto y le dice a Edipo que su padre había fallecido y que Pólibo, el papá de Corinto, que lo había hecho crecer, había muerto y que él necesitaba que regrese. Edipo se niega rotundamente porque él no quiere que se cumpla su destino, ¿no? Y a esto llega un mensajero, ¿no?, y Edipo le dice, no, yo no voy a volver, ¿no?, por tal motivo. Y el mensajero le confiesa que él no es hijo de ellos, ¿no?, que ellos más bien lo han criado porque lo habían encontrado abandonado. Y bueno, pues no, aquí se destapa el hecho de que Edipo era hijo, del que el hombre que él había matado era su padre y que él era el responsable de toda la peste que estaba asolando Tebas. Yocasta escucha esto, va y se encierra en su cuarto y se suicida. Edipo quedó en shock, ¿no?, porque se dio cuenta que sí terminó matando a su padre, sí se terminó casando con su madre. Entonces va a buscar a Yocasta, la encuentra muerta y con unos broches él se pincha los ojos para que quede ciego porque él no puede ver tanta aberración. Entonces cumple el edicto, es desterrado, pero antes de irse encarga a Creonte que cuide de sus hijas, ¿no?, y que sus hijos ya pues pueden hacerse cargo por sí mismos, pero no sus hijas, ¿no? Encarga a sus hijas a su cuñado y se va de Tebas. De esta manera termina la obra, ¿no?, con el suicidio de Yocasta y con el quedarse ciego de Edipo, ¿no? Un final trágico que desarrolla Sófocles en su obra. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió, Edipo Rey? Un resumen bastante corto, en realidad. ¿Se entendió? Bien, chicos. ¿Alguna duda, consulta que tengan tal vez ustedes antes de terminar la sesión de hoy día? ¿Alguna duda o consulta? ¿Ninguna? Violeta, te escucho. ¿Ninguna? ¿Me escucha, señorita? Sí, Violeta, un poco lejos, pero sí te escucho. Ya, ¿ahí me escucha? Sí, ahora sí dime. Ahí me escucha. Sí, señorita, toda esta explicación que está haciendo, esto lo vamos a resolver en base a las preguntas que nos da para el examen, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí, los temas que vamos a ver están vinculados a sus preguntas de sus exámenes que tienen en sus módulos. Ya. Y otra consulta, dice que se puede mandar por PDF o por el WhatsApp. Sí, Violeta, eso le consultarías directamente a tu asesor o a tu asesora para que te pueda indicar ello con mayor detalle. ¿Está bien? Sí, ya. Listo. Ya, Violeta, perfecto. Bien, para terminar, chicos, vamos a responder lo siguiente, ¿ya? A ver, pregunta rápida, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
Preguntas rápidas y respuestas rápidas también. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? Sobre la literatura clásica. Muy bien, Liz. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Mediante obras, Miss. Mediante obras, Violeta. Mediante obras y la explicación del el significado, ¿no? De cada personaje. Muy bien, Violeta. Chicos, ¿y para qué les será útil hablar o conocer sobre literatura clásica? ¿Para qué les será útil? Para saber, Miss, sobre el inicio y el final o cómo han sido las obras antes, porque a veces nos engañan mucha gente porque no lo sabemos. Ampliar el conocimiento, Miss. Muy bien, Keila, muy bien, Adita, listo, muy bien, por aquí también me parece que estaba respondiendo Mars, ¿no? Mars, ¿cuáles son tus apellidos y tu nombre, por favor? ¿Ya? Eso déjamelo ahí en el chat, lo necesito. ¿Listo? Muy bien, chicos, gracias por el tiempo del día de hoy. Cuídense bastante. Espero que nos retiremos de clase con un poquito más de conocimiento y ya nos estamos reencontrando la próxima sesión. Cuídense, chicos. Bonita tarde para cada uno de ustedes. Ya, Miss, cuídense, que Dios le bendiga. Cuídense. Hasta luego, Miss. Cuídense, chao, chao.